Amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos como siempre aquí frente al micrófono Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que pueden seguirnos e interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750, también a través del Periscope y a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Y si no nos pueden sintonizar a esta hora, pueden buscar luego el video en nuestro canal de YouTube poniendo Radio Caracas Radio. Lo pueden ver el lunes, lo pueden ver el fin de semana, tranquilamente. Pueden dejar sus comentarios, pueden darle me gusta y... Importante dejar los comentarios, porque la idea de nosotros es mejorar cada día más nuestro espacio para que usted reciba el aporte que es el objetivo, vuelvo y repito, de este programa. Y recibir también sugerencias de temas que les interesen. Eso es importante también. Bien, amigos, hoy nuestro tema está referido a una peligrosa enfermedad que puede afectar nuestro sistema respiratorio y que es conocida como fibrosis pulmonar. Es por ello, Marilia, amigos, que hoy nos acompaña a través de la línea telefónica Ana Bielma, médico internista, neumonólogo y presidente de la Sociedad Médica del Hospital El Algodonal. Bienvenida, doctora. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy saludos a su audiencia y a ustedes también. Bienvenida nuevamente, doctora. Gracias por atendernos. Así es. Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Otra protagonista, ¿no?, de nuestro espacio. Tenemos bastante protagonistas. Sí, los que nos han acompañado desde el primer momento. Así es. Gracias, muy bien amable. Importante su participación, doctora. Vamos a empezar por la parte elemental, como siempre decimos aquí. ¿Qué es la fibrosis pulmonar? Ok, fíjense, primero tenemos que definir los términos para poder que la gente nos entienda, porque es un tema bastante complicado y bastante difícil de que las personas comunes, porque este programa es para que la gente entienda. Así es. Qué es lo que está pasando. Primero, el término fibrosis significa endurecimiento de algo. Recordemos que el pulmón es como un globo, se infla y se desinfla cuando nosotros respiramos. Cuando eso ocurre, hay un intercambio de algunos gases, como el oxígeno y el CO2, que esa es la función del pulmón. Claro. Cuando hay fibrosis, esta función se pierde, porque esa elasticidad del pulmón se pierde por algún tipo de enfermedades. Podemos citar de 150 a 200 enfermedades que pueden producir fibrosis pulmonar. Y voy a tratar de explicarlo en la forma más sencilla para que nos puedan entender. Ahí comienza primero con una inflamación del pulmón, y esa inflamación que se perpetúa en el tiempo hace que esta elasticidad del pulmón se pierda. Y entonces el pulmón forma cicatrices, y esas cicatrices hacen que ese pulmón se ponga rígido y pierde su función. Estas enfermedades se han catalogado y se han agrupado para poder entenderlas mejor. En el 2011 se hizo un consenso. En el 2013 ese consenso se volvió a mejorar, y el 2016, los que más han estudiado la parte de lo que es fibrosis pulmonar, se hizo otra actualización. Estas enfermedades se clasifican como enfermedades que alteran el intersticio pulmonar. El intersticio pulmonar es como el sostén del tejido pulmonar. Y ahí es donde se hace el intercambio de lo que yo les hablo de los gases, del oxígeno y del CO2. Esas son, como siempre, disculpe que la interrumpa allí, doctora, un poco para ir la dinámica de la entrevista. Eso que usted nos acaba de decir, repítala por favor la palabra. Las enfermedades intersticiales pulmonares. Ajá, esa es como la red que siempre vemos cuando dibujamos el pulmón, ¿no? Eso es correcto. Ese es como un arbolito que vemos allí cuando estamos pequeños. Los arbolitos son los alvéolos. Y esos alvéolos están en contacto con ese intersticio, porque ahí es donde se hace el intercambio del oxígeno con los vasos. El oxígeno entra por los bronquios, llega a los alvéolos, y ahí se difunden los gases en el momento en que pasa la sangre. Ajá. ¿Y qué es lo que pasa con eso, con esa parte? Ese intersticio se daña. Es decir, se hace una cicatriz y se pierde esa capacidad de intercambio de oxígeno, porque ese pulmón estuvo mucho tiempo enfermo, inflamado, y llegó a ser una cicatriz. ¿Okay? Estas enfermedades se clasifican. Hay enfermedades que son producto cuando estás en exposición en tu ocupación, ¿okay? Por inhalación de polvos orgánicos o polvos inorgánicos, por radiación. Algunos medicamentos también producen cicatrización o fibrosis del pulmón,
algunas enfermedades infecciosas y algunas enfermedades ya genéticas que ya están, que se estudian, ¿ok? Claro. ¿Y enfermedades infecciosas como cuáles, doctora? Las enfermedades infecciosas como la tuberculosis, como las micosis, ¿ok? Son mayormente estas enfermedades granulomatosas, infecciosas, que pueden ocasionar en ocasiones fibrosis pulmonar. Doctora, usted está dando las explicaciones y habla sobre la inflamación del pulmón, ¿no? Como primera parte de este proceso para llegar a esta etapa de la fibrosis, ¿no? Entendí que eso es así. Pero si esa inflamación se está dando, yo como afectado empiezo a manifestar algún síntoma que me diga, mira, algo te está pasando con el pulmón. Digo, de repente mi respiración no se expresa o no es como debería ser. Sí, correcto. Fíjate, en ocasiones esta inflamación pasan inadvertidas porque no dan síntomas. ¿Okay? Pero no quiero adelantarme todavía a decirte los síntomas, sin antes hablarte más de la introducción de la enfermedad, porque cuando hablamos de fibrosis pulmonar es muy amplio. Claro. Entonces tenemos que como dividirlas. Tenemos las enfermedades intersticiales que pueden provocar fibrosis pulmonar y definitivamente tenemos que estudiarlas casi que como por descarte, porque son muy difíciles. Entonces tenemos que ir poco a poco dilucidando cuál es. Y eso lo hacemos con la historia clínica y, por supuesto, conversando con el paciente, porque entonces es cuando tú le tienes que preguntar, ¿usted está expuesto a algo? ¿Usted recibe algún medicamento? ¿Usted recibe radioterapia? Por ejemplo, en los pacientes. Es la etapa de diagnóstico, pues. Exactamente. Y una de las primeras enfermedades que sí tiene ese nombre de fibrosis pulmonar idiopática es la que más se ha estudiado, y por haber estudiado más este tipo de enfermedades que conocemos un poco más de la fibrosis pulmonar y conocemos más el manejo y el tratamiento, debido a que esta enfermedad se estudió más a fondo. Esta fibrosis pulmonar idiopática es más común en los hombres mayores de 50 años y casi nunca nos dan síntomas precoces. Cuando ya nos llegan los pacientes, pues el paciente ya trae los síntomas por mucho tiempo y en ocasiones ya es muy tarde el momento en que nosotros los vemos. O sea que es peligrosa, es silenciosa, ¿no? Es una enfermedad silenciosa. Esto por ahí parte poco a poco, ¿no, doctora? Para que la gente vaya más o menos ubicándose, nuestros amigos oyentes. Esta parte que usted habla de los hombres, ¿qué? Mayores de 50 años. Mayores de 50 años. De 50 años. Si a eso le añadimos que fuma, si a eso le añadimos que están expuestos, como las personas que trabajan en la construcción, que están expuestos al polvo, el cemento, esos candidatos son aún más, esa cifra. Mayores riesgo. Exacto, ese riesgo aumenta en esos hombres de 50 años. Correctamente, sí, señor. Fíjense que los síntomas pulmonares casi son comunes en cualquier patología pulmonar. Todo el mundo tiene tos, en ocasiones pueden tener flema, en ocasiones no, y todo el mundo se cansa, ¿verdad? Sí. Entonces, en ocasiones esos síntomas son tan leves que la gente no le presta atención y nunca acuden al médico. Cuando esta sintomatología se acentúa el cansancio. Por ejemplo, yo trabajo en un tercer piso, siempre he subido los 3 pisos, óchale, ahora desde hace un mes, 2 meses, yo llego al primer piso y me siento cansado. Eso no es normal, algo está pasando. Cuando estos síntomas se van acentuando, el cansancio, la tos, es importante recalcar que la tos en esta enfermedad es seca, nunca tiene expectoración, y el paciente, además de eso, comienza a perder peso, pierde su musculatura. Eso nos hace pensar de que algo está pasando en ese pulmón y el paciente debe acudir a un médico, ya sea general o internista, y después cuando se hacen los primeros estudios, pues ese paciente será remitido al neumonólogo. En todo el mundo ha sido difícil agrupar estas enfermedades que provocan fibrosis, porque son muchísimas causas y, por supuesto, en los países industrializados, en los países desarrollados, pues se han hecho grupos de trabajo multidisciplinarios para poder clasificar la enfermedad y poder llegar a tratarla y evitar que este paciente se complique luego por la enfermedad.
Así es, bueno, doctora, con estos puntos importantes creo que nos asomó allá los síntomas, pero al regreso vamos a tratar más sobre esta enfermedad fibrosis pulmonar. Como bien lo decía la doctora, son muchas causas, agrupan muchas enfermedades, más de 200 enfermedades que pueden agrupar esta infección, pero al regreso ampliamos más sobre esta enfermedad fibrosis pulmonar. Ya regresamos con más de Dosis Alternativa. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa, porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Bien, amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa. Hoy estamos hablando sobre la fibrosis pulmonar. Para ello nos acompaña vía telefónica Ana Bielma, médico internista, neumonólogo y presidente de la Sociedad Médica del Hospital El Algodonal. En la parte anterior nos explicaba un poco sobre las causas de esta enfermedad. Son más de 200 enfermedades que se pueden agrupar. Pueden ser por infecciosas, pueden ser genéticas. También nos dijo un poco sobre los síntomas y ahí me quiero detener. Decía la tos seca, pérdida de peso, también hay más cansancio al subir escaleras. Pero ¿qué otros síntomas nos puede alertar sobre esta enfermedad? Porque yo creo que se parece mucho a estas enfermedades infecciosas. No, Marilia, como la tuberculosis. Y antes de que responda la doctora, que también le iba a hacer el comentario, es que la tos, el subir y sentir más cansancio, de repente mucha gente lo asocia con la edad. Exacto. Es decir, y entonces por ahí pasa desapercibido, pues, no se toma la importancia. Dice, no, esto es normal que tengo la edad que tengo y es normal que me canse. Exacto. ¿no? Entonces por eso quisiera saber qué otros síntomas nos puede decir, no, mira, yo tengo que asistir al internista o al especialista para que me evalúe. Muy bien, exacto. Eso es importante de decir, que tratar de que la gente siempre busca alguna excusa para no acudirnos a nuestras consultas, pero no es normal que el paciente se canse, que el paciente tenga tos. La tos es un mecanismo de reflejo del pulmón que dice que algo está pasando. Uno no puede tener tos todos los días. Entonces, eso es un signo de alarma. La otra cosa que puede pasar y que el paciente lo nota es cambios de coloración, sea en la boca o en los dedos o en los dedos de la mano o los dedos de los pies. Ese cambio de coloración es una coloración azulada que uno le llama, el término médico se llama cianosis. Los otros síntomas que puede tener el paciente ya son complicaciones de la enfermedad por sí. Es decir, este paciente tiene tiempo enfermo y va a presentar ya otro tipo de síntomas que tienen que ver con las complicaciones. Recuerden que el pulmón
trabaja en conjunto con el corazón. Y cuando tenemos algún problema pulmonar en forma crónica, donde está involucrado la disminución del oxígeno, en términos médicos significa hipoxemia, cuando esta hipoxemia se mantiene con el tiempo, va a haber cambios en nuestro corazón. El corazón tiene 4 cavidades, 2 cavidades izquierdas y 2 cavidades derechas. Las cavidades derechas trabajan en conjunto con el pulmón. Si el pulmón está enfermo y se mantiene sin oxígeno en nuestro cuerpo, ese lado derecho del corazón va a comenzar a crecer y va a ser insuficiente y va a caer en una insuficiencia cardíaca derecha el paciente. Y va a tener estos síntomas de insuficiencia cardíaca que son edema, es decir, se hincha, empiezan a hincharse los pies, empiezan a hincharse la cara, empiezan a hincharse el abdomen por retención de líquido, y ese líquido también puede ir a los pulmones y provocar acentuación de ese problema pulmonar y de esa insuficiencia pulmonar. O sea, hasta dónde nos puede llevar todo esto si no es chequeado previamente. Sí, correcto. Las complicaciones de las enfermedades que provocan fibrosis pulmonar, quiero hacer hincapié que no es una enfermedad infecciosa, que puede ser ocasionada por algo infeccioso, sí, pero no es una enfermedad infecciosa, es una enfermedad que provoca cicatrización del pulmón. Y esa cicatrización hace que el pulmón no funcione como es y no haya un intercambio de oxígeno y el paciente cae en insuficiencia respiratoria. Y esa insuficiencia respiratoria está dada por la hipoxemia sostenida, es decir, la falta de oxígeno en nuestro cuerpo. Claro. Y eso nos va a llevar a tener esta complicación que se llama insuficiencia cardíaca derecha y a la larga nos va a provocar algo que se llama hipertensión pulmonar. Y esa hipertensión pulmonar, que significa que es el aumento de la presión de la arteria pulmonar, nos va a ocasionar otros síntomas, como es el acumulamiento de líquido, la hinchazón, que le llamamos científicamente edema. El paciente, por supuesto, se cansa mucho más y el paciente va a tener algunos cambios en el nivel de sus manos y de sus pies, como es el abombamiento o el crecimiento. Se le ponen los dedos redonditos, como palillos, como si ustedes vieran una baqueta, el extremo de la baqueta con que uno toca una batería, ese extremo es como más redondito. Así se ponen los dedos de las manos y los pies y el término científico se llama acropaquia. Claro. Amigos, estamos conversando con Ana Vierma, médico internista, neumonólogo y presidenta de la Sociedad Médica del Hospital El Algodonal. El tema de hoy, fibrosis pulmonar. Doctora, ya vimos el panorama, toda esta parte negativa. Es como la bolita de nieve de una avalancha, ¿no? Que precede a la avalancha. O la punta del iceberg. Ya estamos claros, o por lo menos estamos entendiendo todo el problemón en donde estamos metidos por esta situación, ¿no? Pero ahora, llegamos al momento del tratamiento. Supongo que en la medida que esta enfermedad ha avanzado, la recuperación del paciente va a ser más cuesta arriba. ¿Qué posibilidades hay de cura de una persona que está afectada por esta situación? Bueno, primero, para poder llegar al tratamiento tenemos que hacer el diagnóstico. El diagnóstico no es fácil. El diagnóstico lo hace, como en cualquier enfermedad en medicina, tenemos que hacerlo clínico, radiológico y paraclínico. Eso significa hacer una buena historia médica, un buen examen del paciente y pedirle algún tipo de estudios pertinentes. Entonces, aquí es muy importante preguntar al paciente, escudriñar su vida, sus hábitos, su exposición y, por supuesto, saber cuáles son los síntomas. Y cuando tú examinas al paciente vas a encontrar algo muy característico, como ya les dije, lo vamos a ver, es un paciente que ha perdido peso, ha perdido masa muscular, es un paciente que tiene dificultad para respirar, que tiene tos, y cuando uno lo ausculta, nuestra arma es el estetoscopio, pues uno lo ausculta y va a escuchar algo que en términos médicos se llama crepitante. Es cuando si tú agarras una hoja algún plástico y lo rozas, ese sonido que hace esa bolsa cuando tú la friccionas, ese es el mismo sonido que uno escucha a nivel de los pulmones. Eso se llaman crepitantes. Eso es característico de este tipo de pacientes, pero cualquier otra enfermedad puede tener crepitantes, entonces eso tampoco nos ayuda mucho. Claro. Y si evaluamos la parte cardíaca y vemos que ese paciente tiene alguna otra cosa que nos llama la atención, pues nosotros empezamos a pedir una serie de exámenes. El laboratorio nos puede guiar,
pero para nosotros es imprescindible una radiografía de tórax, donde vamos a ver algunos cambios específicos de la fibrosis. Cuando te hablé al principio del intersticio pulmonar, que es esa red, esa malla, eso no debe verse en una radiografía. Cuando ese intersticio se afecta, se pone más grueso, nosotros vemos cambios en la radiografía. Vemos algo que nosotros llamamos patrón reticular, que es como ramas de árboles, o patrón trabecular, y otros tipos de patrones como es panalización o panal de abeja. Que eso lo da la rigidez de esa zona, ¿no? Sí, nos lo va a dar la afectación que tenga el pulmón. La mayoría de las veces estas afectaciones son bilaterales, no son unilaterales. Es otra cosa que nos hace pensar más en la enfermedad, porque es algo difuso, no es algo localizado. Después que nosotros tengamos esa radiografía, que vemos que eso no es normal, tenemos que confirmar todos estos hallazgos radiológicos con una tomografía de alta resolución. No es igual una tomografía de tórax normal a una radiografía de tórax de alta resolución. La tomografía de alta resolución nos hace cortes mucho más pequeños y podemos ver mejor el parénquima pulmonar. Y ahí vamos a ver todos los cambios, esto que te estoy hablando de patrones, que para nosotros es importante, porque ya en el último consultorio del 2016 que se hizo en México, nosotros podemos solamente con la historia clínica, el examen físico y la tomografía ya descartar muchas de las enfermedades intersticiales que provocan fibrosis pulmonar debido a estos patrones tomográficos. Después que tú tienes todo esto, tienes que hacerle el estudio funcional del pulmón. Como los cardiólogos necesitan estudios funcionales del corazón, nosotros los neumonólogos también necesitamos estos estudios. ¿Cuáles son estos estudios? Este paciente tiene que tener mínimo una espirometría. Esa espirometría es donde uno va a una máquina y sopla en esa máquina para ver cómo están los volúmenes, su función pulmonar. Esa función pulmonar en estos pacientes, como este pulmón es rígido, no se hincha ni se vuelve a colapsar, pues cuando tú tienes la espirometría, el patrón es un patrón restrictivo. E inmediatamente tú tienes que estudiar ese patrón y hay que hacerle otras series de estudios, como es la prueba de difusión, que es la que nos va a decir esos gases que te hablé al principio, claro. El CO2, el oxígeno, esa prueba de difusión nos va a decir si eso está alterado o no. Claro, doctora, disculpe que la interrumpa allí. Termine la idea, por favor, termine la idea para que redondear, porque nos queda apenas un minuto, lamentablemente. Ok. Entonces, bueno, se hacen todas estas pruebas funcionales, además de eso se hace otra prueba que se llama caminata, hay que hacer unos gases arteriales y tú vas corroborando todo lo que probablemente este paciente va a tener, que es la hipoxemia, la que nosotros debemos tratar. Cuando llegamos al tratamiento, si el paciente lo tenemos en la fase preliminar o en la fase temprana de la enfermedad, tú puedes ayudarlo mucho más, pues vas a ayudarlo con algún tipo de inhalador que está en controversia, porque cuando ya tú tienes fibrosis, lamentablemente los inhaladores no van a hacer mucho. Y en el 2011 se hizo un estudio donde habían los medicamentos antiinflamatorios, porque creíamos que todo iniciaba con una inflamación. Resulta que en los nuevos estudios, pues ya el paciente pasa directo a una fibrosis, ya no hay necesidad de que haya inflamación, sino pasa a fibrosis, y entonces los antiinflamatorios no nos hacen ningún tipo de efecto en este paciente. Entonces utilizábamos esteroides, y esos esteroides vía oral o vía inhalado, pues en algunos pacientes había mejoría, pero en otros no. Al ver estas discordancias, pues se hizo nuevamente otro estudio y se involucraron unos medicamentos nuevos para frenar esta fibrosis. Pero lamentablemente en los resultados de estos estudios, pues tampoco hubo mucha mejoría, claro, de ese freno de la fibrosis. Doctora, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. La recomendación final para no llegar a este término. En 10 segundos. Ok, al final el paciente tiene que ir a rehabilitación y utilizar oxígeno domiciliario. Sus redes sociales, doctora, rapidito para antes de despedirnos. ¿Cómo no? Mi correo es internista07@gmail.com. Mi Instagram, Ana Isolina del Marrangel.
Igual, bueno, también nosotros tenemos Instagram en el programa, @dosis dosis alternativa, y también podemos, quizás con la doctora nos dé un poquito más de detalles del programa y podrán ahí buscar información. Hemos llegado ya al final de nuestro espacio. Damos las gracias a la doctora Ana Bielma, médico internista, neumonólogo y presidente de la Sociedad Médica del Hospital El Algodonal. Estuvimos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nistares. En la gerencia de producción, Wilix Arcaya. En los controles, César Arteaga. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales en @RCR750 y sintonizarnos en vivo en nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Les invitamos a que continúen ahora con el Radar de los Barrios.